Bien, Shalom y bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam. Hoy día hablando sobre la parashat doble, ¿cierto? Ahareimot Kedoshim. Ahareimot, que significa después de la muerte de los dos hijos de Aarón, y Kedoshim, ¿cierto? Es una porción que habla sobre santos seréis porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Por lo tanto, podemos hablar de que en estas porciones se nos habla sobre el camino que tenemos que andar para vivir en la santidad y poder aproximarnos al lugar santísimo. Entonces, todas estas dos parashot forman parte del manual de la santidad. Por una parte, Ahareimot nos habla, ¿cierto?, también sobre el sacrificio del día de expiación, ¿cierto? Entonces nos habla de que el pecado es expiado a través, ¿cierto?, de la sangre de este macho cabrío y también de otro, ¿cierto?, que era lanzado prácticamente en una altura, en un despeñadero. Por otro lado, Kedoshim nos enseña cómo tenemos que hacer descender esta santidad o cómo vivir en santidad y llevarla a nuestros negocios, a nuestra vida y a nuestras relaciones. Entonces, como discípulos de Yeshua, por supuesto que todo esto no lo vemos como algo ajeno a nuestra vida de hoy, sino que vemos en ello parte de nuestro estilo de vida que tenemos que tener como creyentes, ¿cierto? Y como personas fieles a nuestro Señor. Entonces la parashá comienza diciendo después de la muerte de los hijos de Aarón y establece, ¿cierto?, después de esto, el ritual del Yom Kippur, o el Yom Kippurim, como se le menciona en la escritura, el día de las expiaciones. Lo más cierto es relevante que salta en ese momento es que se ofrecían dos machos cabríos, o se colocaban, ¿cierto? Uno era para Adonai, el cual era sacrificado, ¿cierto?, en el santuario, y el otro era para Azazel, que era enviado, ¿cierto?, enviado al desierto cargando los pecados del pueblo. Lo más probable, ¿cierto?, es que ese nombre, gracias, de Azazel se refiere, ¿cierto?, a una creencia en aquel entonces, ¿cierto?, que las cabras se iban a los montes. Muchas veces cuando estaban también ya a punto de morir se lanzaban ahí y se morían al precipicio. Era como, claro, se creía que era como un lugar como que se iban a inmolar en el fondo muchas veces, porque a las cabras se les ve irse por los montes y no se ven más. ¿Ok? Entonces cargaban, por así decirlo, de esa manera que para ellos era algo conocido, ¿cierto?, el pecado de ellos, que finalmente se perdía. Es como si hubiese habido un mar, quizá el ejemplo hubiese sido llevarlo al fondo del mar. Pero en este caso estaban en el desierto, ¿cierto?, y habían montes y las cabras, ¿cierto?, desaparecían ahí detrás de los montes, muchas veces cuando iban a morir. Bueno, nosotros vemos, ¿cierto?, que nuestro Mesías, por un lado, también puede asemejarse a este sacrificio. Por un lado, sí, él fue como el macho cabrío que era sacrificado para Adonai, para la expiación de todos nosotros. De hecho, la Escritura nos habla que su sangre fue derramada para satisfacer la justicia de Dios y permitirnos entrar al lugar santo. Lo dice el libro de Hebreos. Y eso se asemeja a la función que tenía el macho cabrío que era sacrificado para Adonai y que permitía que el sacerdote entrara en el santuario. Pero también podría su sacrificio actuar, o así es comparado con el macho cabrío para Azazel, porque él cargó con nuestras iniquidades, las llevó lejos, por así decirlo, fuera del campamento para que nos fueran más recordadas, para quitar el pecado del mundo. Bueno, de hecho el autor del libro de los Hebreos dedica largos capítulos a hablar sobre el Cohen Gadol, pero en este caso personificado en Yeshua,
que a diferencia de un Cohen o un sacerdote terrenal, Yeshua, ¿cierto?, no entró con una sangre ajena al templo o al santuario, ¿cierto?, al lugar santo, el cual tenía la necesidad de repetir un sacrificio año a año, ¿cierto?, el sacerdote, para poder entrar en el lugar santísimo. Todos los años tenía que hacer este sacrificio. Pero se dice que Yeshua no, una vez y para siempre, y con su sacrificio puede entrar en ese lugar santísimo de una vez, en su propia carne. Eso lo dice el libro de Hebreos. Por otro lado tenemos la Parashá Kedoshim, que tenemos que entenderla como dice ahí mismo, Kedoshim Tihiyu, ¿cierto? Santos seréis porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Es decir, ustedes me van a imitar a mí. Y este es un principio de la Torah, de imitar los caminos de Dios. Es un mandamiento, de hecho. Imitar los caminos de Dios significa imitar lo que Él es, lo que Él hace, cómo Él actúa y lo que Él espera, digamos, de nosotros, es lo que Él mismo haría. Bueno, entonces tenemos que imitar a Dios. Y esa es en parte la santidad. Nuestro Dios es diferente, es apartado del resto de las naciones, del resto de los dioses. Lo que nuestro Dios nos exige es diferente a lo que otros dioses le exigían, entre comillas, ¿cierto?, a sus pueblos. Por lo tanto, nuestra santidad deriva también de lo que Él nos pide y nos exige y de cómo le imitamos a Él, de los atributos que nosotros pensamos que Él tiene. Y como dice acá, yo soy santo, yo soy apartado, no me pueden comparar con nadie, soy totalmente diferente. Y tienen que ser santos, apartados como yo soy apartado. Ahora, muchos han pensado, ¿cierto?, en la santidad a lo largo de la historia como aislarse, simplemente. O invocar rituales. O ya sea que me aparte o invoco rituales, ¿cierto? Y eso es santidad. Me visto de una forma, prendo velas, hago oraciones, meditaciones, y esto es santidad. Pero si nos fijamos bien en la Parashá Kedoshim, la santidad se define, por ejemplo, por dejar las esquinas de los campos con alimentos para los pobres. No robar es ser santo, no mentir, y sobre todo también, como dice este pasaje, este capítulo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es parte de la santidad. ¿Cómo ser santo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ve'afta lereja kamoja. Entonces, ese mismo principio del amor al prójimo, por ejemplo, ahí se traduce en que no voy a cosechar todo el campo, voy a dejar para el que necesita. No voy a robarle al otro su propiedad, porque es su propiedad, no es mía. No voy a mentir ni engañar, ¿cierto?, a mi prójimo. Esto es santidad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de juramento y de promesas, que cumplió su palabra con su pueblo Israel. Les dijo, te voy a sacar de Egipto, voy a hacer esto, otro, y cada palabra la cumplió. Por lo tanto, nuestro Dios no defraudó a su pueblo, a su prójimo, o a la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Y nosotros tampoco podemos defraudar a nuestro prójimo. Así como Dios actuó, ¿cierto?, a favor de su pueblo Israel, en todo este largo proceso, digamos, de la salida de Egipto, para ingresarlo en la tierra de Israel, y el pasaje por el desierto, bueno, el Eterno se mostró diferente hacia el pueblo. No fue un Dios lejano, no fue un Dios que desconociera sus necesidades, que no los vistiera, que no les diera de comer. Por lo tanto, ustedes van a darle de comer a su prójimo. Si tiene necesidad de vestirse, vista a tu prójimo. Entonces, el Eterno nos está pidiendo, de la gracia que yo te di a ti, tú dásela al resto, y esto es santidad. Y es muy específico, ¿cierto? Hay más leyes, ¿cierto? No mezclar los campos, semillas, lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero todo esto es parte de la santidad, de la Kedusha. Entonces, la Kedusha no se refiere a apartarse de todo el mundo y no querer relacionarse con nadie. Porque nosotros no tenemos un Dios tan lejano
al que intentemos buscar y que no nos responda. Al contrario, al que busca, halla, ¿cierto? Si buscamos a Dios, le vamos a encontrar. Si le pedimos algo, no va a ser oídos sordos. Por lo tanto, tú actúa de esta forma con tu prójimo. Entonces, el Eterno nos pide la santidad al pueblo de Israel, a su pueblo, a nosotros, conforme a cómo nosotros nos portamos con Él directamente, sino cómo nos comportamos con el prójimo. En gran medida, en una gran medida. Como dijo Yeshua, bueno, si decimos amar a Dios que no vemos y a nuestro prójimo aborrecemos, en realidad caemos en la hipocresía. Y esto no tiene nada que ver con la santidad que Él nos pide. A Yeshua se le preguntó cuál es el mandamiento más importante. Y Él citó, ¿cierto?, esto para allá. Para Yeshua, la Kedushá es inseparable de la ética que nos relaciona con los demás. No se puede ser santo delante de Dios si somos injustos con nuestros empleados, si somos rencorosos con nuestros hermanos. No se puede ser santo delante de Dios si robamos, si mentimos, si somos sin misericordia. No se puede, simplemente. Por lo tanto, la santidad, podríamos decir, para un principio, digamos, consecutivo, que nos lleva de un concepto al otro, la santidad es el amor de Dios puesto en la acción práctica. O sea, la forma en que accionamos y que hacemos frente a los demás es lo que demuestra si somos santos o no somos santos. Entonces, finalmente la santidad es la acción, poner en práctica lo que creemos de Dios. Él es un Dios apartado. Gracias a Él, más santo eres. Mientras más lo imitas, más santo eres. Hoy día, ¿cierto?, nuestra santidad está también, digamos, digámoslo así, está en cuestionamiento, ¿cierto? La santidad de los hijos de Dios, o de su pueblo Israel, o de los creyentes está en cuestionamiento, sobre todo en tiempos de inestabilidad mundial, de guerras, donde Israel está en conflicto, etcétera. ¿Qué hacemos en este momento? Por ejemplo, hoy día el mundo se llena de mensajes de odio, de chismes, ¿cierto?, de la Shonará. Y de hecho es tan sencillo que una persona haga una declaración contra el otro y el otro responde y enciende un fuego, y enciende un bosque, este otro enciende el otro bosque y así van. Bueno, y finalmente hay mucha gente detrás de todo esto que también está encendiendo el odio. Finalmente, las acciones de algunos tienen mucha repercusión en la vida del resto. Ahora, los apóstoles nos enseñaron y nos dijeron que nuestra palabra tiene que ser sazonada con sal. Yeshua dijo, vosotros sois la sal del mundo. O sea, en medio de toda esta situación difícil, compleja, nuestras palabras tienen que ser bien sazonadas. Hoy día más que nunca quizás se necesitan palabras sabias y santas. Y una santa forma de actuar para mostrarle al mundo que piensa que este mundo va de mal en peor. Y no, pues los hijos de Dios van de bien en mejor. Hay que mostrarse al revés. Porque el mundo solo piensa eso, porque va todo directo a la destrucción. Mantenerse firme siempre. Hay que mantenerse firme. Porque Dios no ha cambiado. Dios va a seguir cumpliendo su promesa, va a seguir derramando su amor, va a traer restauración. Pero bueno, si nosotros nos queremos pelear y matarnos unos a otros, tampoco es que le echemos la culpa a Dios. Pero Dios sigue siendo el mismo. Y nosotros tenemos que seguir comportándonos como corresponde en estos tiempos. Entonces, ser santo hoy día significa también no participar en toda la retórica de odio que muchas veces deshumaniza a las personas y al prójimo.
Porque a veces por unirse a un bando, deshumanizamos el resto y queremos que mueran y que desaparezcan y que no nos interesen. Tampoco se trata de eso, ¿cierto? Y por supuesto que le interesa a cada una de sus criaturas. Lo vemos, ¿cierto?, en el libro de Jonás. Él busca que las personas se arrepientan. ¿Por qué estaríamos del todo de un bando y del todo en contra de las personas? ¿Okay? Aquí hay que irse en contra del mal, de la maldad, ¿cierto? Y que las personas se arrepientan. Bueno, tampoco tenemos un alcance ilimitado, ¿cierto?, en nuestras palabras y nuestras acciones. Algo podemos influir, pero tampoco podemos cambiarlo todo. Pero por lo mismo tenemos que nuestras palabras y nuestras acciones ser sazonadas con sal, como dice la Escritura. Lo que nos recuerda, ¿cierto?, el pacto, nos recuerda que nuestra vida es un sacrificio vivo delante de Él también. Dice la Escritura en esta parashá: no te vengarás ni guardarás rencor. Bueno, Yeshua lo llevó a su expresión elevada diciendo: amad a vuestros enemigos. Lo llevó a un extremo, porque una cosa es amar a mi prójimo y otra cosa es amar a mi enemigo. Entonces, si yo no soy capaz de amar a alguien que me hace daño, probablemente es porque le tengo rencor o tengo algún deseo contra él. Yeshua dice, sencillo, ama a tu enemigo y no vas a tener rencor ni vas a querer vengarte contra él. Porque esa es la verdad. De repente cuando tenemos algo contra alguien, somos incapaces de amarlo, somos incapaces de querer algo bueno para ellos o de considerarlo para bien. Bueno, Yeshua lleva la ética un poco radical acá. Entonces, en base a las palabras de nuestro maestro, la santidad en tiempos de guerra tampoco puede ser pasiva. Tenemos que mantener nuestro corazón libre de todo odio, sobre todo hoy día que el mundo está en guerra, y tenemos que confiar que el juicio final y la venganza pertenece a Dios, en última instancia. Y en Él confiamos. De nuevo, si nos ponemos de un bando o del otro, el mundo se llena de odios por estas cosas. Y que unos creen que el otro son los malos y estos creen que el otro son los malos. Pero nosotros tenemos que saber distinguir, como apercibido, ¿cierto?, en la escritura, trazar bien la palabra de verdad y distinguir esto está bien y esto está mal. Y hay gente de un lado y del otro que está bien y está mal a la vez. Y hacen cosas buenas y malas. Entonces nosotros tenemos que cruzar en medio de esto. Nosotros dijimos nuestro curso de discipulado hace poco y citamos, ¿cierto?, una historia del rabino Gilel, quien le dijo a un prosélito: lo que es odioso para ti no se lo hagas a tu prójimo. Esta es toda la Torá, el resto es comentario. Yeshua dijo esto es de forma pasiva: lo que es odioso para ti no se lo hagas al resto. Si algo te va a molestar a ti, no se lo hagas a los demás, que te va a molestar. Pero ¿qué pasa si te lo hacen? Te va a molestar. Y si te molesta, a lo mejor vas a agarrar odio y rencor, porque te molesta. De ahí que Yeshua dijera, bueno, lo que te gustaría que te hicieran a ti, hazlo con los demás. Entonces, si alguien te quiere hacer el daño, tú buscas hacerle el bien a él, y así purificas tu corazón. Y no caes, ¿cierto?, en esto. En el fondo es una santidad activa, lo que hemos estado hablando, ser activamente santo, lo cual es muy difícil. Pedro dice, y cita esta parashá, dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, la santidad no es un sentimiento místico, es una manera de vivir, es una conducta. Y una conducta refinada de nuestros actos y un vocabulario refinado, ¿cierto?, de cómo nosotros hablamos. La parashá también prohíbe que Kedoshim mezclar semillas o ciertas telas, ¿cierto?, o tejidos. Y de hecho, Shaul ocupa un principio similar al que se usa en esta parashá cuando dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea,
también tenemos que entender que si nos mezclamos mucho con personas que están totalmente, ¿cierto?, metidas en, no sé, en cosas que finalmente nos sacan del camino, quizás amistades o, no sé, pues, temas de trabajo o personas que nos sacan en el fondo de nuestra manera santa de vivir. Bueno, si nos unimos en yugo desigual, o ya literalmente si alguien se empareja, ¿cierto?, con alguien tan desigual, bueno, tendremos problemas. Yo creo que todos sabemos y nos damos cuenta. Van a haber problemas. Entonces, tenemos que vivir en un mundo donde tratemos de no mezclar nuestra identidad, ¿cierto?, en Dios, nuestra identidad espiritual, con la idolatría, con los valores de este mundo. Ahora, esto para un judío es súper básico. Esto de no unirse en yugo desigual, yo creo que Pablo ni se lo decía a los judíos, pues, o sea, era como algo totalmente... si ni siquiera se sentaban a comer con gentiles, a ese nivel, con gente que no era del pueblo. Pero la gente que venía creyendo, ¿cierto?, en Yeshua y que venían de las naciones, les costaba sacar, ¿cierto?, Roma. En algún tiempo fue Egipto, ahora fue Roma, o a los griegos, ¿cierto?, de su ADN, de su junta, porque ellos seguían celebrando. En una parte también le dice, ustedes siguen celebrando días y meses y lunas y fiestas. Eso eran los festivos romanos. Donde finalmente... Todavía pasa eso. Sí, todavía pasa. A lo mejor hoy día no son tan evidentes, pero igual hay desfiles y cosas. Y en aquel entonces se hacían un montón de cosas, Saturnalia, y ellos participaban de toda esta actividad, porque también era como muchas veces obligatorio, y se seguían mezclando. Entonces, esto de no unirse en un yugo desigual, el Eterno se lo dijo a Israel lo tiene bien sabido, pero yo creo que los que más necesitaban reforzar esto eran los creyentes que no eran parte de esta tradición. Es lo más probable, ¿cierto? También recuerdo palabras de Pablo que les dijo también entre esos capítulos, que aquella persona que llegó a la fe con un hombre o una mujer incrédula, que quizás la buena acción de esa persona, que, o sea, en este caso, pongamos un ejemplo, mi esposa no es creyente, pero yo sí, entonces la justicia que yo manifieste puede hacer salvo a aquella persona que está a mi lado. Uh-huh. Entonces, haciendo connotación como aquellas personas que ya llegaron con este problema en cuanto al yugo desigual. Pero también les dijo a aquellas personas que si todavía no te has casado, no te unas al yugo desigual. Claro. Sí, tampoco es que desincentivaron a... desúnanse todos los que están en yugo desigual, no dijo eso, ¿cierto? Pero sí incentivó a que la gente se uniera en yugo igualitario y no se uniera en yugo desigual. Y a los que estaban unidos en yugo desigual, como tú bien dices, les dijo, bueno, tengan paciencia. Dios a ustedes los llamó siendo lo que son y tuvo piedad de ustedes, tal vez lo tenga también de toda su familia. Perseveren, no sean tan radicales, o sea, si antes de ustedes estaban digamos, en otros caminos extraviados y hoy día volvieron, también puede pasar con su familia. Y ojo que obviamente mi esposa sí es creyente. Sí, no sé, sabemos. No lo vaya a retar después en la casa, por favor. Si acaso, No lo reten en la casa. Entonces, Kedoshim nos manda, por ejemplo, a no retener el salario del trabajador. También nos dice, en el fondo, que tenemos que ser generosos. O sea, si no somos generosos, es difícil cumplir lo que nos dice esta parasha. Por eso es que es bueno y es propio del pueblo darse de acá, ayudar al pobre, al necesitado, extender la mano, no cerrarla al que te pide darle y todo este tipo de frases. Porque si no somos generosos, no podemos cumplir toda la Torá. Esa es la verdad. También nos dice que hay que reprender con amor. Dice en una parte, reprenderás a tu prójimo o razonarás con tu prójimo. También lo dice así. No guardes amargura en tu corazón. O sea, si tienes un problema con alguien, trata de solucionarlo. ¿Para qué vamos a llegar hasta los tribunales, los jueces,
demandarnos. O sea, si tenemos un problema, tratemos de razonar. Hay que resolverlo de la mejor forma posible. Ahora, si hay rencores, odios y otras cosas, es difícil solucionar los problemas. Por eso, cuando ya es imposible ser imparcial, tenemos que recurrir a gente que sea imparcial para solucionar los conflictos. Pero hay gente que está tan pasional en medio de las situaciones que no puede resolver sus problemas. Igual nosotros debiésemos preguntarnos si hay personas que realmente siempre tienen problemas o siempre caen en alguna situación. Pregúntese, ¿por qué siempre está cayendo en un conflicto que no puede resolver usted mismo con las otras personas? No está razonando bien. El Eterno nos dice, ¿cierto? En Isaías, miren, razonemos, venid acá, razonemos. Si sus pecados fueran, ¿cierto? Como la grana, serán blanquecidos como blanca lana. Pero dice, venid, razonemos. O sea, ¿de verdad todo lo que hiciste está tan mal? Sí. Pero ¿puedes cambiar? Sí. Razonemos. Arrepiéntete. Puedes volverte de ese mal camino. Dios nos invita a razonar cuando hay pecado, hay falta, hay daño. También lo podemos hacer con nuestro prójimo. O sea, a veces la persona se equivocó y bueno, o nosotros nos equivocamos y nos equivocamos. O sea, sí. No tenemos cómo volver el tiempo atrás. Pero podemos razonar. Sí, la Escritura dice que hay que intentar razonar con el prójimo. Así como Dios nos llama. O sea, razonemos, pensemos. De verdad estás mal, pero puedes arrepentirte y yo te doy la oportunidad. Nosotros tenemos que brindar también esa oportunidad. Y si Dios lo hace, nosotros también tenemos que hacerlo. Es parte de la santidad. ¿Ok? También menciona esta parashá, honrar al anciano. Por ejemplo, hay sociedades que idolatran quizás todo lo nuevo, toda la juventud, todas las cosas que son revolucionarias, cambiantes. Entonces, los jóvenes quieren siempre cambiarlo todo. En cambio, la gente que es mayor quiere estabilidad. No quiere que le estén cambiando todo a cada rato, porque si no, ¿cómo se planifica? Yo planifiqué vivir así, de esta forma, mi vida, y me quieren cambiar todo. Bueno, hay sociedades que no honran a los ancianos. Se despreocupan de ellos. De hecho, quieren cambiarlo todo y a la vez quieren que ellos no sean tocados. Y así no funciona la cosa. O sea, si queremos que, por ejemplo, honrar a los ancianos y que ellos se mantengan bien, no podemos estar pensando en cambiar todas las bases de la sociedad o de la vida. Finalmente estamos yendo en contra del mismo principio. En particular, yo creo que pasa un poco esto aquí en Chile. Yo creo que hay muchas formas de mejorar las pensiones, por ejemplo, de los ancianos, pero si seguimos maltratando la forma en que hacemos, ¿cierto? Nos movemos en el sistema, peor van a ser las jubilaciones el día de mañana. Como mencionando, la salida igual como que molestó la actitud de no sé si es que sería un personaje, no sé, pero que dijo que, por ejemplo, si la persona que no podía pagar su contribución, vaya a hacer su local. O sea, abandone su casa, total, no importa dónde se vaya ahora. No tiene para pagar, viva como pueda. Y eso es injusto, porque él ha trabajado toda una vida y ahora que está tranquilo en su casa, quiere vivir los últimos días tranquilo en su hogar, tiene que abandonar su casa. Eso no es justo, lo encuentro. Entonces, eso es poco respeto hacia los ancianos. Sí, porque también pasa mucho, ¿cierto?, de que muchas veces los impuestos son muy progresivos, aumentan mucho con el tiempo y a la gente le cambian los planes porque tiene que pagar más y ya no le da para pagar todo eso. Bueno, también hay personas que quizás no se anticiparon a ciertas cosas, no previeron ciertos temas. Pero ahora, yo en particular veo que ¿cómo se llama? En Chile en general, por lo menos una visión muy general, el costo de vida ha aumentado mucho, dado que hubo un boom de crecimiento. Si eso no es acompañado con un alza en los sueldos o en las pensiones,
que se acompañen con crecimiento económico, porque así funciona la cosa. En Europa esto funcionó porque cada vez vivía más gente, y había más migrantes, y había más trabajadores que aportaban al sistema. Si aquí no tenemos ese sistema, tiene que haber más crecimiento para que la gente recaude más. Pero si finalmente hacemos un coste de vida tan alto y la gente no gana más, finalmente todas estas cosas que a lo mejor impuestos, otras cosas ya no se pueden pagar, quedan inalcanzables para muchos. Y ahí no creció bien todo el sistema, no fue tan armonioso. Bueno, no sé, yo creo que de todas formas, todos los sistemas, ¿cierto? Porque todos los países tienen Estado, obviamente lo primero que se tienen que preocupar es de lo más elemental dentro de una sociedad, que son los pobres, los ancianos, ¿cierto? Los desvalidos, va por ahí primero. De repente se paga toda la plata del Estado se gasta más en sueldos que en otras cosas, que en ayudas directas. Bueno, no sé, tampoco es que me quería ir al tema por ese lado, pero pensémoslo simplemente desde el punto de vista administrativo, o sea, no político, administrativo. Hay que honrar a los ancianos. En una sociedad que idolatra la juventud y todo lo nuevo, nosotros tenemos que entrar a decir, no, aquí hay una historia, aquí la gente trabajó por algo, se esforzó, no es que no vale de nada la historia y destruyamos todo lo de atrás. O sea, de partida estás deshonrando a tus padres, a tus abuelos que trabajaron por esto. Entonces, las sociedades que son demasiado revolucionarias muchas veces descuidan esa parte, ese legado. Entonces hay que honrar nosotros, como también creyentes, la virtud de nuestros padres, de nuestros abuelos y la virtud también de nuestro pueblo y las raíces hebreas, lo que hemos recibido. ¿Ok? Profundizando un poquito más. A ver. Solo un paréntesis. Solo un paréntesis. Referente a estos dos machos cabríos, digamos que la parte más mística, ¿cierto?, del judaísmo tiene algunas interpretaciones bien interesantes. Una de esas es que hay una dualidad humana. Por ejemplo, el Zohar, cuando habla sobre este tema, dice que este macho cabrío para Azazel era como una especie de soborno para el acusador. Y así lo cita. Este es un soborno para el acusador, Hasatán, el enemigo. Para que dejara de acusar al sumo sacerdote mientras entraba al lugar santísimo. ¿Por qué? Y esto también se deriva, ¿cierto?, de un comentario rabínico en el Talmud, que cuando él prácticamente entraba, el enemigo le recordaba el pecado del becerro de oro. Como que lo cacheteaba así, pero tú entras para acá, pero cometiste el pecado del becerro de oro. Entonces, hay una explicación que hizo los sabios, en el fondo este macho cabrío era para el sacerdote como una forma de que dejara de molestarlo cuando entraba ahí. Algo interesante. Entonces, para que dejara de acusar a Israel. En efecto, Nachmanides, él dice que, él hace comentarios también un poco más místicos. El envío al desierto simboliza que el pecado es de vuelta a su fuente de origen, dice él, a la desolación. Porque el pecado, ¿de dónde viene? Viene de la soledad, digamos así. A ver, ¿de dónde nace el pecado? De que uno quiera vivir separado de Dios, ¿cierto? Apartado de Él. Porque el pecado nos aleja. De partida es como un quiebre, ¿cierto? Y este quiebre, en el fondo él dice, la explicación de por qué se enviaba al desierto es porque vuelve a su origen. A un lugar solo, apartado, a una quebrada. ¿Se fijan? Ahora, más allá de esto, como un comentario al margen, resulta que vemos algo similar, ¿cierto?, con Yeshua yendo a un desierto y también siendo expuesto en un madero. Se dice, ¿cierto?, que Yeshua venció también al acusador, exponiendo también su propia vergüenza, digamos, exponiéndose él a la vergüenza en el madero. Dice por ahí, y él, ¿cuál es este libro? ¿Quién lo dice? Pero él descendió, dice,
y llevó cautiva a la cautividad, y cita, ¿cierto?, un pasaje de los Salmos. En el fondo, tomó todo lo que había sido arrebatado, o todo lo que se llevó a la desolación y el pecado, Él lo volvió a tomar para sí y tomar el control de esto. Llevó cautivo a la cautividad. Cautivo a la cautividad, o sea, todo lo que había sido llevado cautivo, desolado, apartado, por causa del pecado, ¿cierto?, que nos había sido arrebatado por el acusador, que se alzó delante de nosotros, o delante de Dios cuando pecamos, Él lo tomó para sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Nosotros no podemos entrar en la presencia de Dios si no hemos también alejado de nuestra vida, digámoslo así, toda la inclinación al mal. Esto es similar. O sea, para entrar en el lugar santísimo había que eliminar todo lo que había sido, digamos, expuesto al pecado, cautivo. Hay que sacarlo fuera. Cuando uno se acerca a Dios, en la oración, por ejemplo, tenemos que tratar de eliminar toda nuestra mala inclinación. De la misma forma, el macho cabrío representaba eliminar, ¿cierto?, toda la purga del pecado del pueblo, o la iniquidad o la inmundicia, ¿cierto?, del pueblo, como lo dice la Torá, para que pudieran acercarse al lugar santísimo. Nosotros usamos una fórmula similar, ¿cierto? Y le pedimos a Dios que nos perdone, que elimine eso, que purifique nuestro corazón, que elimine de nosotros si es que hay iniquidades, etc. Y dice el libro de Hebreos 2.14 que Yeshua destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, por allí, ¿cierto?, probablemente hay alguna referencia a este mismo hecho de Azazel, ¿cierto?, en estos pasajes. Y haya sido mencionado de una manera similar a como lo hace muchas veces el Midrash, ¿cierto?, o la literatura un poco más mística. Solo quería hacer como una nota de ese mundo. Solo una nota. Ahora, volviendo, ¿cierto?, a lo que hablábamos, Rashi dice que Kedoshim Tihiyu, santos seréis, se puede definir así: Perushim Tihiyu. Y la palabra Perushim en hebreo significa alguien separado. Kedoshim Tihiyu, Perushim Tihiyu. Seréis separados. De hecho, lo que hacían los Perushim, ¿cierto?, en esa época, los fariseos, de hecho por ahí hablamos, ¿cierto?, ellos tomaban los principios del santuario, de los levitas, ¿cierto?, de las vestimentas, del cuidado de los utensilios, el lavado de manos y todo este tipo de cosas que en realidad eran parte del santuario, ¿cierto?, del sacerdocio, y los llevaban a sus casas. Aplicaban estos principios en sus hogares. Entonces, Rashi dice, en realidad esto es lo que pensaron ellos. Santos seréis apartados, separados. Ahora, esto, dice Rashi, no está hablando de los fariseos, él dice, en realidad consiste en abstenerse de las inmoralidades sexuales y de los excesos permitidos. O sea, yo puedo tomar, no sé, puedo tomarme la atribución de tal cosa, sí, pero hasta cierto punto, porque si voy más allá, estoy robando, por ejemplo. Puedo, no sé, si alguien tiene una mochila o un talit ahí, yo voy, lo veo, lo miro, no hay problema. A lo mejor la persona va a decir, uy, ¿qué está mirando? Pero está ahí. Pero si yo voy y me lo guardo, es diferente, ¿cierto? Entonces yo traspaso un límite. Rashi dice, en realidad, que Kedoshim Tihiyu significa eso. Hay que abstenerse de ciertas cosas, como inmoralidades, y a la vez de excesos de cosas que están permitidas. Y ahí está como la clave, porque a veces caemos porque pensamos que está todo permitido. Y este es el problema que hay en la mente de las personas. Y quizás los niños no tienen, de hecho, en cuenta esto, que hay cosas que no están permitidas y otras que sí. Pero los niños tienen un rango de lo permitido mucho mayor. ¿Cierto? O sea, no sé, pues un niño, si está enojado, le pega a la mamá, le pega al papá y punto. No se da cuenta que en realidad no tiene que hacer eso. Pero es un niño, o sea, no. Entonces, el rango de lo permitido que tienen las personas es lo que los lleva también a caer, digamos, en la inmoralidad y en los excesos. Entonces uno debe llevar bien su mente a comprender que cada cosa tiene que tener un rango.
una separación. Yo hasta aquí puedo llegar con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Hasta aquí llego con las demás personas. Uno tiene que pensar en no hacer cosas inmorales y a su vez no excederme en ciertos puntos. ¿Okay? Y Rashi dice, esta es la clave de esta frase, santos seréis. O sea, por ejemplo, la prohibición de ser y se llama así en hebreo, Naval Birshat HaTorah, un canalla con permiso de la Torah. O sea, no tenemos que ser canallas con permiso de la Torah. Si la Torah no me dice que yo no tengo permitido esto, voy y lo hago, pero sé que estoy abusando de alguien, aunque la Torah me dice, por ejemplo, no sé, a ver, lo que pasaba en los días de Yeshua, la Torah dice no prestaréis con usura, pero igual hacían mecanismos para prestarse con usura. Igual se salteaban el año del Yobel, ¿cierto? Lo hacían igual. Entre otras cosas, entonces, la gente buscaba resquicios legales dentro de la Torah para hacer canallas, pero con permiso de la Torah, en el fondo. No, pero si está aquí permitido. ¿No ha visto usted que muchas veces la gente saca un pasaje de la Biblia para justificar lo que está haciendo? Ya, esas son canallas con permiso de la Biblia, en el fondo. ¿Ya? Y así se le llama, Naval Birshat HaTorah, un canalla con permiso de la Torah. O sea, por ejemplo, si la Torah me permite comer solamente lo kosher o el kashrut, voy a comer todo lo que haya de kashrut en una hora, en mi casa. Entonces termino siendo un glotón y me como la comida de los que están ahí y dejo a todos sin comer. O sea, claro, la Torah permite comer comida kosher, pero de ahí a ser un glotón, quitarle a los demás, como que no viene. Entonces, o casarse, ¿ah? Tampoco lo prohíbe, pero ahí está el tema. O por ejemplo, que alguien solo se case porque es muy lujurioso. No sé, ¿qué sentido tiene? Finalmente no tiene un objetivo de familia, de todo el tema. Entonces es como, tranquilo. Hay que hacer cosas dentro del contexto de la Torah, pero no para hacer canallas dentro del contexto de la Torah. La santidad es un acto de autodisciplina. Y eso es lo que desprendemos de estas palabras de Rashi. Entonces, quedémonos con ese concepto. Naval Birshat HaTorah, un canalla con permiso de la Torah. Finalmente, ¿qué es ser hipócrita? Yeshua lo dijo, hipócritas. O sea, todo eso era necesario, sí, la Torah dice que es que desmare, pero tampoco dice que le tienes que pedir a todo el mundo que haga este tipo de diezmo y si no lo hace están contra la Torah. Y tú les dices que están en la perdición. O sea, no dice eso la Torah. Entonces, el poner mandamiento sobre mandamiento, lo que hacían desde los días de Isaías, finalmente era hacer canallas con permiso de la Torah. Y eran canallas contra su prójimo. Finalmente eran hipócritas. Y es lo que Yeshua acusó. Entonces, ojo, porque muchas personas de verdad que usan la Biblia para justificarse. Y es como en serio. Y sí, hay mucha gente que usa la Biblia para justificarse. Sobre todo, yo diría, como gran parte de la gente piensa que toda la Torah está abolida, utilizan como todos los versos de la gracia que Dios perdona para hacer lo que quiera. No es así. Eso es un libertinaje. Eso es ser canalla con permiso de la Biblia. Entonces, ojo, la santidad es una autodisciplina a la que hay que amoldarse. No que amoldamos la ley conforme a lo que nos conviene. Bueno, Yeshua reforzó este tipo de cosas. Por eso él habló de que no basta con no cometer solamente adulterio, sino que no codiciar a una mujer en su corazón, porque lo llevaba a lo mismo. Entonces, claro, es que la Torah solo dice que no puedo codiciar a la mujer de mi prójimo. Entonces, no sé, voy a hablar con ella, si en total no la estoy codiciando. Voy a invitarla a salir, si en total no la estoy codiciando. No sé, y así, y así, y así. Hay que tener autodisciplina, hay que tener límites. La halajá práctica para el creyente es el dominio propio. Un fruto del Espíritu es el dominio propio. Pablo lo dice en Tesalonicenses: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicaciones.
No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. ¿Hasta qué punto se debe reprender a alguien? Se concluye que debe hacerse con amor y en privado, pero no avergonzarlo, según los sabios y según la misma Brit Hadasha. O sea, no tengo que aborrecer a mi prójimo, tengo que tratar de razonar con él, primero. Ok. ¿Y hasta qué punto tengo que reprenderlo, razonar con él porque me sigue sacando de quicio? Bueno, tengo que hacerlo con amor, en privado, tratar de no avergonzarlo en público. O sea, yo no me gustaría que esta persona me avergüence a mí con esta actitud, entonces yo no voy a hacer lo mismo contra él. No voy a actuar de la misma forma. Maimónides, en el Mishneh Torah, establece como alajá que quien reprenda a su compañero debe hacerlo suavemente, para que no se sienta humillado. Difícil, porque cuando nos molesta algo, queremos responder, y hoy día yo creo que todos actuamos como Yeshua decía, ojo por ojo, diente por diente, actúan en esa generación. Si alguien te pega, quieres pegarle de vuelta. Si alguien te dice algo, le quieres responder de inmediato. Hay que responder suavemente, dice Maimónides. Yeshua también dijo, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. O sea, si tu hermano pega contra ti y te hizo algo, quizás en público, bueno, apártalo, tómalo, solo tú y él, y dile, y repréndelo. No dice repréndelo en público. O sea, mira, no hay que actuar de la misma forma. La santidad no significa ignorar el pecado, ni a quien me odia, sino que hay que tratar de restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, tratar de que las cosas cambien, porque cuando hay una pequeña, digamos, dos hermanos van por el mismo camino, si uno se torció y hubo un desacuerdo, cada vez están más lejos, ¿cierto? Mientras pasa el tiempo. Ese es el problema. Por eso es que a veces hay que restaurar ciertas cosas. En el contexto actual de guerra y conflicto, la halajá nos obliga a no odiar al que piensa distinto. Hay que buscar la verdad en el amor. Y para concluir, la Torá prohíbe explícitamente la venganza y el rencor. Si alguien, y dice el Midrash, el Sifrá, el Levítico, si alguien te pide prestado una hoz y no se la prestas, y el día siguiente tú pides su hacha, y él dice, no te la presto porque tú no me prestaste la hoz. No tienen 5 años, tienen 30, pero parecía que tuvieran 5. Eso es venganza. Si él te presta el hacha, pero dice, te la presto, aunque tú no me prestaste la hoz, eso es rencor. No prestárselo es venganza, y sacarle en cara es rencor. Y eso es lo que dice el Sifrá. Un ejemplo muy clásico. Voy a leerlo de nuevo para tenerlo ahí en la mente. Si alguien te pide prestado una hoz y no se la prestas, y al día siguiente tú le pides su hacha y él dice, no te la presto porque tú no me prestaste la hoz, eso es venganza. Y si él te presta el hacha, pero dice, te la presto aunque tú no me prestaste la hoz, eso es rencor. Yeshua dijo, yo os digo amad a vuestros enemigos para que seáis hijos de vuestro Padre. O sea, si Dios dice, santos seréis como yo soy santo, te está pidiendo no solamente no guardar rencor, ni no mantener venganza contra tu prójimo, te está pidiendo ser como Él, como tu Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que hay que perdonar como Dios perdona. Y si nosotros queremos que Dios nos perdone y que Él borre nuestros pecados, no queremos que nos esté sacando todo el tiempo algo en cara. Dios no hace eso con nosotros. ¿Por qué lo hacemos con el prójimo? Para ser santo como Dios es santo, hay que perdonar como Él perdona. Hoy día, ¿cierto? Sobre todo, hay que tratar de que este tema de las hoces y las hachas, sobre todo en los conflictos hoy día, imagínense hoy día Israel contra Hamás, la gente de Israel contra Hamás. Esto está lleno de rencores, venganzas y odios hoy día, en el corazón. Una situación muy complicada. Ya, en definitiva, y ya la conclusión. ¿Qué tenemos que hacer? No ser un canalla con permiso de la Torá. Hay que usar nuestra libertad en el Mesías, pero para la moderación, para el autodominio, el autocontrol, no para la indulgencia. La Torá tampoco dice no reprenderás a nadie, no hay que ser indulgente. También hay que reprender, hay que hablar las cosas, pero tampoco nosotros
podemos hacernos canallas porque queremos tener el argumento de nuestro lado. También, si hay que corregir a alguien, hay que hacerlo en privado. Lo dice los sabios, lo dice la Torá, lo dice la Brit Hadashah. Por ejemplo, en redes sociales, tratemos de evitar comentarios que humillan a otros públicamente. La gente hoy día lo hace todo el tiempo. En vez de corregir a alguien, oye, ¿sabes qué? No creo que esté bien lo que estás poniendo. No, lo humillan, lo funan, como se dice ahora. Que todo el mundo sepa que está equivocado. O sea, es lo primero. Hay gente, o sea, y hoy día, como es tanta la gente que hace lo mismo, se avalan entre ellos mismos. Entonces sale una noticia y el que está en contra de eso inmediatamente pone un comentario humillante. ¿De verdad queremos vivir hacia el mundo? No sé, la gente está como bien violenta, la verdad. Está muy violenta. Llevando los pecados fuera. Así como el macho cabrío se llevaba el pecado al desierto, hoy día también hay que enviar al desierto algunas cosas. El rencor, el odio, algunas cosas. Hay que confesar nuestras faltas ante el Mesías y permitir que su sacrificio aleje de nosotros para siempre el pecado. Eso es todo. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom.